La rutina había tomado el control de mi vida. Cada mañana, me despertaba con el sonido del despertador que resonaba como un eco en mi mente. La casa estaba en silencio a excepción del leve murmullo de la ciudad que comenzaba a despertar. Mi esposo, Javier, ya se había ido al trabajo absorto en sus proyectos y reuniones interminables. Era un hombre dedicado, pero su pasión por el trabajo había hecho que me sintiera invisible. A mis 45 años, las horas se deslizaban sin que yo pudiera hacer nada por detenerlas. La cocina olía a café recién hecho y a la paella que había preparado la noche anterior, un plato que solía ser motivo de celebración en familia, pero que ahora solo era una rutina más. Las risas de mis hijos resonaban en mis recuerdos, mientras que la vida cotidiana se convertía en una serie de tareas monótonas: limpiar, cocinar y esperar. Una tarde, mientras paseaba por las calles de Valencia, me encontré con una exposición de fotografía en uno de los mercados locales. Las imágenes capturaban momentos vibrantes de la vida cotidiana: niños jugando en la playa, ancianos compartiendo historias y las coloridas fallas preparándose para la gran fiesta. Me detuve frente a una fotografía que mostraba el reflejo del atardecer sobre la Albufera. En ese instante sentí una chispa dentro de mí, era como si esas imágenes estuvieran despertando algo que creía perdido. Al volver a casa, mi mente seguía ocupada con aquellas fotos. En ese momento recordé a Lucas, mi hijastro. Siempre había tenido un talento impresionante para la fotografía. Su pasión era contagiosa y su mirada única lograba captar detalles que otros pasaban por alto. Desde hacía tiempo no hablábamos mucho, él estaba sumido en sus proyectos y yo atrapada en mi mundo gris. Esa noche decidí acercarme a él. Le envié un mensaje preguntándole si podía mostrarme algunas de sus últimas fotos. Para mi sorpresa, respondió rápidamente: «Claro, ¿te gustaría acompañarme a una sesión este fin de semana?». Mi corazón dio un vuelco ante la invitación inesperada. La idea de salir con él me llenó de emoción, podría ser una oportunidad para reconectar. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. La mañana estaba radiante y el aire fresco traía consigo los aromas del mar y las flores del mercado. Al llegar al lugar acordado, vi a Lucas preparando su equipo fotográfico. Su energía era palpable. Cada movimiento suyo parecía estar lleno de propósito y creatividad. «Hola», dijo sonriendo. «¿Lista para capturar algunos momentos?». Su entusiasmo era contagioso y pronto me encontré riendo mientras él dirigía cada toma con precisión artística. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas, sentí como mi corazón latía con fuerza ante cada clic de la cámara. Por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Lucas comenzó a hablarme sobre su visión artística mientras ajustaba su lente para capturar la luz perfecta entre los edificios antiguos. «La fotografía es como contar historias», explicó. «Cada imagen tiene algo que decir». Mientras lo escuchaba hablar con pasión, noté cómo sus ojos brillaban al compartir sus sueños e ilusiones. En esos momentos fugaces entre tomas nuestras miradas se cruzaban con una intensidad inesperada. Había algo más allá del simple vínculo familiar. Después de varias horas explorando los rincones escondidos de Valencia, decidimos tomar un descanso en una terraza donde servían horchata fresca y fartons recién horneados. Mientras saboreábamos las delicias locales bajo el cálido sol valenciano, sentí una conexión renovada entre nosotros. «Me alegra haberte invitado», dijo Lucas mientras tomaba un sorbo. No sabía cuánto necesitaba salir. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. No solo estaba hablando sobre esa tarde específica, sino también sobre todo lo que había estado oculto durante años, mi anhelo por atención y reconocimiento. El día pasó volando entre risas y conversaciones sinceras hasta que el sol comenzó a ponerse detrás del horizonte dorado de la Albufera. Mientras nos dirigíamos hacia el final del día fotográfico, Lucas sugirió hacer una última toma cerca del agua. Nos acercamos al borde donde las tranquilas aguas reflejaban los colores del cielo al atardecer. Él organizó su equipo mientras yo observaba cómo la luz dorada iluminaba su rostro concentrado. «Esto es perfecto», dijo antes de disparar varias veces. «Quiero capturar este momento contigo aquí». Me sentí abrumada por la belleza del paisaje y también por lo que significaba esa frase, «contigo aquí».
Era más que solo estar presente físicamente, era ser vista realmente por alguien después de tanto tiempo sintiéndome ignorada. Cuando terminó la sesión, Lucas se giró hacia mí con una sonrisa amplia y sincera. Gracias por acompañarme hoy, dijo. Me encantaría hacer esto más seguido si te parece bien. En ese instante comprendí lo mucho que deseaba volver a sentirme viva fuera de las sombras del matrimonio monótono que llevaba años arrastrando conmigo. Sin pensarlo 2 veces respondí. Me encantaría también. A medida que caminábamos hacia el coche bajo el cielo estrellado valenciano, sentí un destello dentro mío, quizás esto era solo el comienzo de algo nuevo e inesperado en medio del caos habitual de mi vida diaria. El día de la sesión llegó con una mezcla de nervios y emoción. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando el salón donde nos encontraríamos. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que no usaba desde hacía años. Quería sentirme diferente, como si esta sesión pudiera transformar no solo mi imagen exterior, sino también la percepción que tenía de mí misma. Al llegar al estudio, mi hijastro ya estaba allí, ajustando su cámara y organizando los accesorios. Su concentración era palpable y por un momento me sentí como una intrusa en su mundo creativo. Sin embargo, al verme sonreír, su rostro se iluminó. Hoy vamos a capturar algo especial, dijo mientras me guiaba hacia un fondo colorido que había preparado. Durante la primera parte de la sesión, intenté relajarme. Él me dirigía con sutileza, indicándome cómo posicionar mis brazos o inclinar la cabeza. Cada clic de la cámara resonaba en el aire como un eco de mis inseguridades y deseos ocultos. A medida que avanzábamos, las risas y las miradas cómplices comenzaron a fluir entre nosotros. Eres más fotogénica de lo que pensabas, comentó él en un momento dado. Solo estoy siguiendo tus instrucciones, respondí con una risa nerviosa. La atmósfera se tornó más íntima cuando comenzamos a experimentar con diferentes luces y sombras. La cámara capturaba no solo mi imagen, sino también los matices de una conexión que empezaba a florecer entre nosotros. En esos instantes me olvidé del peso del matrimonio y las expectativas familiares. Sin embargo, la culpa acechaba en las esquinas de mi mente. Cada rayo de luz que iluminaba mi rostro también iluminaba los secretos que guardaba. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? El pensamiento me atravesó como un relámpago oscuro. A medida que la sesión avanzaba, él se acercó más a mí para ajustar el enfoque de su lente. Sentí su aliento cerca de mi piel y un hormigueo recorrió mi cuerpo. En ese instante fugaz, todo lo que conocía se desvaneció, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño universo creado por la luz y la cámara. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Nuestros labios se encontraron brevemente en un gesto impulsivo. Un beso robado que marcó un cambio irreversible en nuestras vidas. El corazón me latía desbocado mientras retrocedía un paso, aturdida por lo sucedido. Lo siento, murmuró él rápidamente, sus ojos reflejando sorpresa y confusión. No, no te preocupes, respondí con voz temblorosa mientras intentaba asimilar lo ocurrido. El beso había encendido una chispa en mí que nunca había imaginado experimentar nuevamente. La sesión continuó en un silencio cargado de tensión emocional, cada clic de la cámara era ahora un recordatorio del momento prohibido entre nosotros. Las imágenes capturadas parecían contar una historia diferente a la que había planeado, una historia llena de anhelos ocultos y posibilidades inciertas. Al finalizar la sesión, ambos estábamos exhaustos pero llenos de una energía nueva e inconfundible. Mientras recogíamos el equipo y organizábamos el estudio, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia, cada uno intentando descifrar lo que había sucedido entre nosotros. ¿Te gustaría ver algunas fotos?, preguntó él al final. Asentí sin poder articular palabra, sabía que ver esas imágenes podría ser tanto una bendición como una maldición para mí. Me senté frente a su computadora mientras él comenzaba a cargar las fotos tomadas durante la sesión. Cada imagen era un reflejo no solo del exterior sino también del interior, mis ojos brillaban con algo más allá de lo superficial, capturaban una esencia perdida hace tiempo. A medida que revisábamos las fotos juntos, sentí como cada rayo de luz parecía contar nuestra historia secreta.
Sin embargo, detrás de esa emoción surgían pensamientos oscuros sobre lo que significaría para mí esta relación clandestina si llegara a descubrirse. La culpa empezó a apoderarse nuevamente de mis pensamientos. ¿Qué pasaría si mi esposo se enterara? ¿Qué diría mi familia? Mientras abandonábamos el estudio bajo el cielo nocturno valenciano, sentí como el peso del mundo regresaba sobre mis hombros. La chispa inicial se transformó en llamas inciertas. Cada paso hacia el coche era un recordatorio del riesgo al que me estaba exponiendo. ¿Nos vemos mañana?, preguntó él al abrir la puerta del coche para mí. Sí, respondí casi sin pensar, era como si ya hubiera tomado esa decisión sin ser consciente del todo. Al regresar a casa encontré todo sumido en silencio. Mi esposo aún estaba trabajando hasta tarde en su proyecto profesional. Al entrar en nuestra habitación vacía, sentí como los ecos del beso resonaban dentro mío como si fueran susurros secretos compartidos solo entre nosotros dos. Me tumbé en la cama sintiendo el vacío alrededor. Ese lugar donde antes encontraba consuelo ahora parecía opresivo e inhóspito. Las luces parpadeantes desde fuera apenas lograban iluminar mis pensamientos confusos sobre lo ocurrido durante el día. El miedo comenzó a mezclarse con algo más profundo, una sensación renovada de vida dentro mío despertada por aquel encuentro inesperado con mi hijastro fotógrafo. Pero esa nueva chispa venía acompañada por sombras inquietantes. Sabía que este camino tendría consecuencias imprevisibles para todos los involucrados. Las semanas siguientes transcurrieron en un vaivén de emociones. Cada sesión de fotos con él se convertía en un refugio, un espacio donde podía ser vista y valorada. La luz del atardecer en Valencia con sus tonos naranjas y dorados, se reflejaba en su lente pero también iluminaba algo que había estado oculto en mí durante años. Durante esos momentos, las preocupaciones sobre mi matrimonio parecían desvanecerse. Sin embargo, cada rayo de sol traía consigo la sombra de la culpa. Mi esposo comenzó a notar mi ausencia. Un día, mientras tomaba café en la cocina, me miró fijamente y dijo: «Te veo distante últimamente, ¿hay algo que quieras contarme?». Sus palabras me atravesaron como un dardo. Intenté sonreírle con naturalidad, pero el nudo en mi estómago se hacía más fuerte. «Solo he estado ocupada con algunas cosas», respondí, tratando de sonar convincente. La verdad era que cada vez que recibía un mensaje de él, una parte de mí se llenaba de ansiedad. Temía que él pudiera descubrir lo que estaba sucediendo entre su hijo y yo. A pesar de ello, mis encuentros con mi hijastro continuaban. En una tarde particularmente hermosa, decidimos explorar los rincones más pintorescos de la Albufera. Caminamos por los senderos rodeados de arrozales. El aire fresco traía consigo el aroma del agua y las flores silvestres. Mientras él ajustaba su cámara para capturar la belleza del paisaje, me sentí atraída por su concentración y dedicación. «¿Puedo tomar una foto tuya aquí?», preguntó sin apartar la vista del visor. Asentí con una mezcla de nerviosismo y emoción. Me coloqué frente a él mientras los rayos del sol danzaban a través de las hojas. En ese instante nuestros ojos se encontraron, había algo electrizante en el aire. En un impulso irrefrenable, me acerqué un poco más y nuestros labios se encontraron. El beso fue breve pero intenso, un instante robado al tiempo que cambió todo entre nosotros. Me separé rápidamente, consciente del abismo que habíamos cruzado. «Esto no puede seguir así», murmuré mientras trataba de recomponerme. Él sonrió con complicidad pero también con una sombra de preocupación en sus ojos. «No quiero perderte», dijo suavemente. La tensión entre el deseo y la realidad comenzaba a desgastarme. A medida que regresábamos a casa esa tarde, mis pensamientos giraban en torno a lo que había hecho y lo que podría significar para mi vida familiar. Sabía que mi esposo estaba preocupado por mí, su amor aún existía bajo la superficie aunque yo lo hubiera ignorado durante tanto tiempo. Al llegar a casa, encontré un mensaje suyo: «¿Vas a cenar conmigo esta noche? Quiero hablar». El corazón me dio un vuelco al leerlo, sabía que no podía evitarlo por mucho más tiempo. La sensación de ser atrapada entre dos mundos opuestos era abrumadora. La cena fue tensa desde el principio. Mi esposo intentó hacer preguntas sobre mi día mientras servía paella en platos humeantes. Miradas furtivas cruzaban la mesa,
su preocupación era palpable y yo luchaba por mantener una fachada tranquila. ¿Te gustaría ir a las fallas este año? Creo que podríamos disfrutarlo juntos, sugirió él al final de la cena. La idea parecía tan lejana comparada con lo que estaba viviendo ahora, sin embargo, sabía que debía encontrar una manera de equilibrar ambas realidades o arriesgarme a perderlo todo. Aún no estoy segura, respondí evasivamente mientras pensaba en las luces brillantes y el bullicio festivo que pronto inundaría Valencia. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos estaban llenos de confusión e inseguridad sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. Por primera vez me cuestioné si esta relación secreta valía el riesgo o si simplemente era una forma desesperada de buscar validación personal. Los días siguientes fueron como una montaña rusa emocional. Cada encuentro con mi hijastro era dulce pero también amargo debido al peso creciente de la culpa sobre mis hombros. Comencé a recibir más mensajes inquietantes de mi esposo preguntando sobre mi bienestar. Su amor parecía sincero pero yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Un día decidí salir sola para despejarme un poco y reflexionar sobre todo lo ocurrido hasta ese momento. Caminé por las calles empedradas del centro histórico de Valencia sintiendo cómo los murmullos del pasado resonaban en cada esquina, recuerdos felices llenos de risas compartidas con mi esposo antes de caer en esta rutina monótona. Mientras paseaba cerca del mercado central, vi a una pareja joven riendo juntos mientras compartían una tapa. Algo dentro mío se revolvió al ver cómo disfrutaban uno del otro sin preocupaciones ni secretos ocultos entre ellos. Regresé a casa sintiéndome aún más perdida. Sabía que necesitaba tomar decisiones pronto antes de perderme completamente entre las sombras del deseo y la realidad aplastante de mi vida cotidiana. Al llegar a casa esa noche encontré otro mensaje inquietante: he notado algo extraño entre nosotros últimamente. Las palabras resonaron como un eco inquietante en mi mente. ¿Cuánto tiempo podría seguir escondiéndome tras esta fachada? En medio del caos emocional, decidí enviarle un mensaje a mi hijastro para proponerle vernos nuevamente al día siguiente para hablar sobre nuestra situación actual sin dejar nada sin decir. Su respuesta llegó rápidamente: claro, hablemos. Pero al mismo tiempo sentí el peso creciente del dilema moral: ¿cómo podría continuar deslizándome hacia este abismo sin considerar las consecuencias? La noche anterior a nuestro encuentro fui incapaz de dormir nuevamente. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del futuro incierto que ahora enfrentaba junto a él y las repercusiones sobre nuestra familia si llegara a descubrirse nuestra relación secreta. A medida que amanecía Valencia con sus colores vibrantes reflejándose en el horizonte dorado, comprendí que debía enfrentar mis miedos o arriesgarme a perder todo lo importante para mí. El día siguiente la luz de la mañana entraba por la ventana con una intensidad que me resultaba casi abrumadora. Me vestí con un cuidado inusitado, eligiendo un vestido que solía usar en ocasiones especiales. Quería sentirme diferente, como si al menos mi exterior pudiera reflejar lo que ocurría en mi interior. Cada prenda era un recordatorio de la vida que había dejado de lado y de la nueva realidad que comenzaba a tomar forma. Mientras caminaba hacia el lugar de encuentro acordado con mi hijastro, el bullicio de Valencia me envolvía. Los aromas de paella y los ecos de risas infantiles en las calles me parecían ajenos. La ciudad vibraba con vida, pero yo me sentía atrapada en una burbuja, aislada y consciente del riesgo que corría al mantener esta relación en secreto. Al llegar al hotel, un nudo se formó en mi estómago. La recepción era un lugar público, lleno de gente despreocupada. Sin embargo, yo sabía que cada mirada podía ser una amenaza potencial. Nos encontramos en la habitación después de lo que pareció una eternidad. Su sonrisa iluminó el espacio y me hizo olvidar mis temores por un momento. ¿Estás lista para esto?, preguntó él, su voz suave contrastando con el caos en mi mente. Lo estoy, respondí con más seguridad de la que realmente sentía. Era como si esa decisión me liberara momentáneamente del peso del mundo. Pasamos la noche juntos, creando recuerdos que prometían ser inolvidables. La conexión entre nosotros se intensificaba a cada instante, cada risa compartida y cada mirada cómplice nos acercaban más a una realidad que solo existía entre nosotros dos. Sin embargo, esa felicidad estaba teñida de una sombra constante, el miedo a ser descubiertos. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Desperté antes que él y decidí darme una ducha para despejarme.
Mientras el agua caía sobre mí, reflexioné sobre lo arriesgado de nuestra situación. ¿Qué pasaría si alguien nos veía salir juntos? Las posibilidades eran aterradoras y las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. Cuando finalmente salí del baño, él ya estaba vestido y esperándome con una expresión mezcla de emoción y preocupación. ¿Y ahora qué?, preguntó, sus ojos buscaban los míos como si intentara leer mis pensamientos. No lo sé, respondí sinceramente mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Esto es complicado. La conversación se tornó tensa cuando comenzamos a hablar sobre nuestros planes futuros. Él deseaba seguir explorando su pasión por la fotografía y estaba considerando mudarse a otra ciudad para perseguir oportunidades laborales más grandes. Esa idea me aterrorizaba, perderlo significaría perder también la chispa que había reavivado mi vida. «Podrías venir conmigo», sugirió con esperanza en su voz. «¿Y dejar todo atrás? Mi familia, mi vida aquí», murmuré sin poder ocultar la angustia que sentía al imaginarlo. La idea se convirtió en un tema recurrente durante nuestras conversaciones posteriores, siempre terminábamos hablando del futuro mientras yo intentaba no pensar demasiado en lo que eso significaría para nuestro presente. Las semanas pasaron volando entre sesiones fotográficas clandestinas y encuentros furtivos, cada momento junto a él era como un soplo de aire fresco, pero también traía consigo una carga emocional abrumadora. Mientras tanto, las preguntas incómodas comenzaron a surgir en casa. Mi esposo notó mi ausencia constante y comenzó a indagar sobre mis actividades fuera del hogar. En ocasiones lo veía mirar su reloj o fruncir el ceño cuando llegaba tarde sin razón aparente. «¿Dónde has estado?», preguntó una noche mientras cenábamos juntos. Su tono era casual, pero había algo más profundo detrás de esas palabras, preocupación o quizás desconfianza. «Solo he estado ocupada con algunas cosas», respondí evasivamente mientras trataba de mantener la calma ante sus ojos inquisitivos. A medida que avanzaban los días, mis encuentros con mi hijastro se volvían más intensos pero también más arriesgados. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, cada beso robado parecía acercarnos al borde del abismo donde nuestras vidas podrían desmoronarse si alguien llegara a enterarse. Una tarde decidimos explorar la Albufera juntos. Quería capturar la esencia del paisaje valenciano mientras disfrutábamos unos momentos juntos lejos del bullicio urbano. La tranquilidad del lago ofrecía un respiro temporal a nuestras preocupaciones diarias y nos permitió hablar sin reserva sobre nuestros sentimientos e inseguridades. «Si tu esposo sigue sospechando», comenzó él antes de ser interrumpido por un silencio denso entre nosotros. «No puedo seguir así», confesé finalmente mientras contemplaba las aguas tranquilas reflejando los tonos dorados del atardecer. «No quiero lastimarlo». Pero al mismo tiempo sentía como mis emociones estaban divididas entre dos mundos, uno donde cumplía con mis responsabilidades familiares y otro donde encontraba una libertad renovada junto a él. Esa noche regresamos al hotel donde habíamos pasado nuestra primera noche juntos, aunque sabía que era arriesgado, no podía evitarlo. Necesitábamos ese espacio solo para nosotros nuevamente. Al entrar en la habitación, todo parecía igual pero diferente al mismo tiempo, el aire estaba cargado de tensión emocional mientras nos mirábamos fijamente como si supiéramos lo inevitable. Nuestra relación no podía continuar así indefinidamente sin consecuencias graves. La atmósfera cambió rápidamente cuando escuché el sonido vibrante de mi teléfono móvil desde el bolso. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando dónde estaba exactamente esa noche. El pánico se apoderó instantáneamente de mí al darme cuenta del riesgo real al cual nos exponíamos ambos por esta relación secreta e insostenible. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él preocupado mientras yo leía las palabras escritas por mi esposo con creciente ansiedad. «No lo sé», murmuré sintiendo como la presión aumentaba alrededor mío como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido y otro marcado por deberes familiares inquebrantables. La tensión alcanzó su punto máximo cuando decidimos salir rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Sabíamos que debíamos actuar antes de ser descubiertos o perderlo todo irremediablemente. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. Justo cuando salimos del hotel, vi a alguien familiar cruzar nuestra ruta. Era uno de los amigos cercanos de mi esposo. El aire fresco de la mañana me golpeó en la cara mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder.
La imagen del amigo de mi esposo cruzando nuestro camino se repetía en mi mente como un eco incesante. No podíamos permitir que nadie supiera lo que había ocurrido entre nosotros, y esa idea me llenaba de pánico. Mi hijastro, al notar mi inquietud, intentó calmarme. «No te preocupes, todo estará bien», dijo con una voz suave. Pero las palabras no eran suficientes para disolver la tormenta que se desataba en mi interior. La culpa comenzaba a consumir cada rincón de mi ser, y el temor a ser descubierta crecía como una sombra oscura. Regresamos a casa en silencio y cada uno se sumió en sus pensamientos. Mientras conducía, las calles de Valencia parecían más vívidas que nunca, los colores vibrantes de los edificios y el bullicio de la gente contrastaban con mi mundo interior sombrío. Las fallas se acercaban y la ciudad se preparaba para la celebración, pero yo no podía disfrutarlo. El miedo me envolvía como un manto pesado. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá, con un libro en las manos pero sin leer una sola línea. «¿Dónde has estado?», preguntó sin levantar la vista. Su tono no era acusador, pero había algo en su voz que me hizo sentir culpable. «Fui a dar un paseo», respondí evasivamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza. «Te he estado llamando», dijo él con preocupación. «He pensado que podrías estar pasando por algo». Las palabras resonaron dentro de mí como un recordatorio doloroso de lo que estaba sucediendo. Mi vida había tomado un rumbo inesperado y complicado. Mientras él hablaba, una llamada entró en mi teléfono. Era del trabajo. Me ofrecían un proyecto interesante relacionado con la fotografía, algo que había anhelado durante años. «Te llamo luego», dije rápidamente antes de colgar, sintiendo cómo esa oferta profesional podría ser una salida para mí. Un nuevo proyecto significaría nuevas oportunidades, quizás podría alejarme del caos emocional en el que estaba inmersa. «¿Todo bien?», preguntó mi esposo al notar mi cambio de expresión. «Sí, solo trabajo», mentí mientras mis pensamientos giraban alrededor de esa nueva posibilidad. Pero el peso de mis decisiones aún me oprimía el pecho. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de mis encuentros con él se mezclaban con las dudas sobre mi matrimonio y mis responsabilidades familiares. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Un romance fugaz o algo más profundo? La idea me aterrorizaba tanto como me emocionaba. Al día siguiente decidí salir a caminar por la Albufera para despejarme. Las tranquilas aguas reflejaban el cielo azul y las palmeras danzaban suavemente al ritmo del viento. Era un lugar hermoso donde solía ir con mi esposo cuando todo parecía más sencillo entre nosotros. Mientras caminaba por la orilla del lago, recordé las risas compartidas durante aquellos días felices y cómo ahora todo parecía desvanecerse en una bruma confusa. La soledad me rodeaba, incluso rodeada de naturaleza hermosa sentía un vacío profundo dentro de mí. De repente recibí un mensaje inesperado. Era él preguntando si podíamos vernos esa tarde para hablar sobre nuestro futuro juntos. Mi corazón dio un vuelco, sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderlo todo o quedarme atrapada entre dos mundos irreconciliables. El encuentro fue sencillo pero cargado de significado. Nos encontramos en un café pequeño cerca del mercado central, donde el aroma a paella recién hecha llenaba el aire y los colores vibrantes del lugar contrastaban con la tensión palpable entre nosotros. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté mientras jugueteaba nerviosamente con la servilleta sobre la mesa. «No puedo seguir así», respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. «No quiero ser solo una aventura». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, yo tampoco quería eso. Pero también sabía que dar ese paso significaría romper muchas cosas, promesas hechas y corazones heridos. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente sintiendo como cada palabra pesaba como plomo sobre mis labios. La conversación terminó abruptamente cuando él se levantó para irse, sus ojos reflejaban decepción y confusión mientras se alejaba lentamente del café. Un nudo se formó en mi estómago al verlo marchar, sabía que había tomado una decisión difícil pero necesaria. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre momentos felices y otros llenos de ansiedad por lo que vendría después. Mi esposo continuó haciendo esfuerzos por reconectar conmigo, organizó cenas familiares e incluso propuso escapadas románticas para reavivar nuestra relación olvidada.
Durante esos momentos sentía su amor sincero hacia mí, pero también la creciente distancia emocional provocada por mis secretos ocultos. Era como si llevase dos vidas diferentes, una llena de amor familiar y otra cargada de deseo prohibido e incertidumbre. Una noche decidí hablarle sobre lo sucedido entre nosotros. Era el momento adecuado para enfrentar mis miedos y revelar lo que realmente sentía por él y por mi matrimonio al mismo tiempo. Pero justo cuando estaba lista para abrirme completamente sonó el timbre. Era uno de los amigos más cercanos de mi esposo nuevamente. La situación comenzó a desbordarse mientras trataba desesperadamente por mantenerlo todo bajo control sin perderme a mí misma ni arriesgar mis relaciones más importantes al mismo tiempo. La cena familiar fue organizada con la esperanza de que todos pudiéramos reconectar. Mi esposo, siempre preocupado por el bienestar de nuestra familia, había puesto mucho esfuerzo en la preparación. La mesa estaba elegantemente decorada con flores frescas y velas encendidas, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, en mi interior, una tormenta se avecinaba. Mientras el aroma de la paella se esparcía por la casa, mis pensamientos vagaban hacia mi hijastro. La idea de revelar nuestra relación me atormentaba. Cada vez que pensaba en ello, una mezcla de miedo y deseo se apoderaba de mí. La tensión familiar era palpable y cada risa en la mesa parecía resonar como un eco de lo que estaba ocultando. ¿Cómo te ha ido en el trabajo?, preguntó mi esposo a su hijo, rompiendo el silencio tenso que se había instalado. Su voz sonaba despreocupada, como si no supiera nada de lo que sucedía tras las puertas cerradas. Bien, he estado trabajando en algunos proyectos nuevos, respondió él, evitando mirarme directamente. A pesar de su tono casual, podía ver una chispa de preocupación en sus ojos. La carga que ambos llevábamos era demasiado pesada para ser ignorada. A medida que avanzaba la cena, cada bocado me sabía a culpa. Las risas y las historias compartidas me recordaban lo que había perdido, la conexión con mi esposo y el sentido de pertenencia que solía sentir en esta familia. Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar en los momentos robados con mi hijastro, esos instantes donde me sentía viva y deseada. ¿Y tú, cómo te sientes con tu nuevo proyecto?, preguntó él nuevamente, esta vez dirigiendo la pregunta hacia mí. Su tono era amable, pero había un subtexto que no podía ignorar. Es un desafío, respondí con cautela. Pero creo que podría ser una buena oportunidad para mí. Mi esposo sonrió orgulloso mientras tomaba un sorbo de vino. Siempre ha sido buena para encontrar oportunidades donde otros ven problemas. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida, pero también eran un recordatorio del abismo que se estaba formando entre nosotros. Después de la cena, nos trasladamos al salón para tomar café. El ambiente seguía siendo ligero, pero yo sentía una presión creciente en mi pecho. En ese momento decidí que debía hablar sobre lo que estaba sintiendo, debía abrirme a ellos antes de perderme por completo. Quiero compartir algo importante, comencé con voz temblorosa mientras todos se acomodaban alrededor del sofá. Siento que he estado distante últimamente. Mis palabras cayeron pesadas sobre el ambiente festivo. Mi esposo me miró fijamente mientras su expresión cambiaba lentamente a preocupación genuina. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó él suavemente. No sé cómo explicarlo. Me siento atrapada entre lo que debería ser y lo que realmente soy, confesé sin poder contenerme más. Hay cosas sobre mí misma que he descuidado. El silencio llenó el espacio por unos momentos eternos antes de que su hijo interviniera. Mamá, sabes que siempre puedes contar con nosotros. Su tono era sincero y cálido, sin embargo, sabía que no podía compartir toda la verdad sin desatar una tormenta aún más grande. La conversación continuó fluyendo hacia otros temas triviales mientras trataba desesperadamente de ocultar mis verdaderos sentimientos. Pero dentro de mí crecía una obsesión por confesar todo, cada palabra no dicha se convertía en un peso más difícil de llevar. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse y los abrazos fueron intercambiados, sentí como si estuviera al borde del abismo emocional. Mi hijastro me miró desde el umbral, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y anhelo. No podemos seguir así, susurró brevemente antes de salir por la puerta principal. Su comentario resonó en mi mente mientras me quedaba sola con mis pensamientos.
La idea de seguir adelante con nuestra relación secreta parecía cada vez más tentadora e imposible al mismo tiempo. La dualidad entre el amor familiar y el deseo personal comenzaba a consumirlo todo. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban sin cesar alrededor del futuro incierto al cual me enfrentaba. ¿Debía seguir adelante con esta relación o regresar a la seguridad del matrimonio? Las preguntas se agolpaban como olas rompiendo contra las rocas. El día siguiente llegó cargado de promesas rotas y decisiones difíciles por tomar. Mientras caminaba por las calles empedradas de Valencia rumbo a trabajar, las imágenes del pasado regresaban, las risas durante las fallas, los paseos junto a la albufera al atardecer. Todo parecía tan lejano ahora. En medio del bullicio cotidiano del mercado central, con sus colores vibrantes y aromas tentadores, decidí buscar respuestas dentro mío. Necesitaba encontrar claridad antes de dar cualquier paso más allá del límite invisible donde había cruzado tantas veces ya. Sin embargo, cuando llegué a casa esa tarde después del trabajo encontré a mi esposo esperando por mí en el salón con una expresión seria en su rostro habitual pero preocupado. Algo dentro mío se estremeció ante su mirada penetrante. Marta, comenzó él lentamente mientras yo trataba desesperadamente por mantenerme serena ante su presencia imponente. Necesitamos hablar. Su tono grave hizo eco dentro mío como un tambor resonante anunciando una tormenta inminente. Sabía perfectamente qué significaban esas palabras, nada bueno podría surgir tras ellas. En ese instante comprendí cuán frágil era mi situación actual, todo lo construido hasta ahora podía desmoronarse ante mis ojos si no tomaba decisiones firmes rápidamente. La cena familiar comenzó con un ambiente tenso. La mesa estaba decorada con flores frescas y el aroma de la paella recién hecha llenaba el aire. Mi esposo, con su sonrisa forzada, intentaba mantener la normalidad, pero las miradas de mis hijos delataban una inquietud palpable. Me senté en la cabecera, sintiendo el peso de los secretos que llevaba conmigo. Mientras servía la comida, el silencio se hacía más pesado. La conversación giraba en torno a trivialidades, pero yo no podía dejar de pensar en mi hijastro. Él estaba lejos en su estudio, revisando las fotos que habíamos tomado juntos. En esos momentos había sentido una conexión que me hacía sentir viva, pero ahora esa chispa parecía un recuerdo lejano. ¿Cómo va tu proyecto de fotografía?, preguntó mi hija, rompiendo el silencio. La pregunta me sorprendió y me hizo dudar por un instante. No quería hablar de eso, prefería guardar ese mundo para mí sola. Bien, gracias, respondí con una sonrisa nerviosa. Mi esposo tomó un sorbo de vino y se volvió hacia mí. Deberías mostrarle tus fotos a la familia, dijo con un tono que intentaba ser ligero pero que sonó más como una orden disfrazada. El comentario resonó dentro de mí como un eco perturbador. Mostrar esas imágenes significaría abrir una puerta que prefería mantener cerrada. La idea de compartir mi arte, mis momentos con él, era aterradora y liberadora al mismo tiempo. La cena avanzó entre risas forzadas y miradas furtivas hasta que uno de mis hijos lanzó un comentario inesperado: «Mamá, ¿estás bien? Te veo algo distante». Las palabras flotaron en el aire como un dardo afilado. «Solo estoy cansada», respondí rápidamente evitando el contacto visual. La verdad era más complicada, me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mi esposo me miró fijamente durante unos segundos antes de volver a hablar: «Siempre he querido lo mejor para ti. Quiero que seas feliz». Su voz era sincera y eso me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué pasaría si decidiera ser honesta? ¿Qué pasaría si revelara lo que realmente sentía? La tensión aumentaba mientras los platos vacíos se acumulaban sobre la mesa. Mi mente divagaba entre los recuerdos felices y las decisiones difíciles que había tomado últimamente. De repente su mirada se intensificó y dijo: «Te amo más de lo que imaginas». Esas palabras resonaron en mi interior como un tambor marcando el compás del conflicto emocional en el que estaba atrapada. El amor familiar y la búsqueda personal chocaban violentamente dentro de mí. En ese instante crítico decidí arriesgarme a hablar: «A veces siento que no soy suficiente, que no estoy aquí». Las palabras salieron sin filtro, liberando parte del peso que llevaba dentro. «¿Qué quieres decir?», preguntó él con preocupación genuina.
No sé si esto es lo que quiero, murmuré mientras luchaba por contener las lágrimas. El ambiente se volvió aún más tenso cuando mis hijos intercambiaron miradas preocupadas. Ellos también habían notado el cambio en mi comportamiento últimamente. La mesa se convirtió en un tribunal donde cada palabra contaba y cada silencio pesaba más que 1000 frases. En medio del caos emocional, recordé a mi hijastro y cómo había sido capaz de ver partes de mí que creía perdidas para siempre. Esa conexión había despertado algo profundo en mí, algo olvidado por años en este matrimonio monótono. Quizás deberíamos ir a terapia, sugirió mi esposo tratando de encontrar una salida a esta conversación incómoda. No sé si eso solucionará lo nuestro, respondí casi sin pensarlo. Era cierto, necesitaba más tiempo para reflexionar sobre lo que realmente deseaba antes de dar pasos hacia lo desconocido nuevamente. El resto de la cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas cargadas de significado. Al final, todos nos levantamos para ayudar a limpiar la mesa, sin embargo, yo seguía atrapada en mis pensamientos mientras los demás hablaban entre risas nerviosas sobre planes futuros. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto al cual me enfrentaba. La imagen del rostro preocupado de mi esposo se mezclaba con los recuerdos felices junto a mi hijastro. Ambos eran partes importantes de mi vida ahora pero tan diferentes entre sí. Al amanecer decidí dar un paseo por la Albufera para despejar mi mente antes del desayuno familiar habitual. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras caminaba por los senderos rodeados por las tranquilas aguas reflejando los primeros rayos dorados del sol naciente. La belleza del paisaje contrastaba profundamente con la tormenta interna que sentía, cada paso era una lucha entre lo conocido y lo desconocido. En ese lugar mágico donde tantas veces había buscado consuelo encontré claridad momentánea, debía priorizarme a mí misma antes de tomar decisiones drásticas sobre mi vida personal o familiar. De regreso a casa después del paseo matutino, me encontré frente a una decisión crucial: continuar ocultando mis sentimientos o abrirme completamente ante ellos y arriesgarlo todo por lo que realmente deseaba en esta vida llena de expectativas sociales y familiares aplastantes. Sin embargo, justo cuando llegué al umbral de casa sentí vibrar mi teléfono móvil en el bolsillo. Era un mensaje inesperado: he decidido mudarme a otra ciudad para seguir con mi carrera. Era él. Mi hijastro había tomado una decisión drástica sin consultarme primero. El corazón se me detuvo por un instante al leer esas palabras frías e irrevocables. Todo lo construido parecía desmoronarse ante mis ojos nuevamente mientras comprendía las consecuencias inminentes para todos nosotros. El mensaje de mi hijastro resonaba en mi mente como un eco incesante. Decidir mudarse a otra ciudad era un golpe devastador, una decisión que no solo afectaba su vida, sino también la mía. La sensación de pérdida se apoderó de mí, y mientras me sentaba en el sofá, el silencio de la casa se volvió abrumador. ¿Cuándo te vas?, me atreví a preguntar cuando finalmente logramos hablar por teléfono. Su voz sonó distante como si estuviera al otro lado de un océano. La próxima semana, respondió con frialdad. Cada palabra era un recordatorio de la inminente separación. Mi mente viajaba rápidamente entre los recuerdos de nuestras sesiones fotográficas, esos momentos en los que me sentía viva y deseada. La luz del atardecer en la albufera, el sonido del agua acariciando las orillas, todo parecía irreal ahora. Había encontrado en él no solo un cómplice, sino una parte esencial de mí misma que había estado dormida durante años. ¿No hay forma de que reconsideres?, pregunté, intentando aferrarme a esa conexión que habíamos construido en secreto. Su respuesta fue un suspiro largo y cansado: lo he pensado mucho. Es lo mejor para mí. Las palabras cayeron como piedras sobre mi corazón. La idea de perderlo significaba enfrentar la realidad de mi matrimonio vacío nuevamente. Mi esposo seguía sumido en su mundo laboral, ajeno a la tormenta emocional que se avecinaba sobre mí. La cena familiar había sido solo un intento fallido de reconectar, ahora todo parecía más frágil que nunca. Pasaron los días y cada momento sin él se volvió más pesado. Miraba por la ventana hacia las calles de Valencia, donde las fallas comenzaban a tomar forma, los colores vibrantes parecían burlarse de mi tristeza. Quería sentir esa alegría colectiva, pero todo lo que podía hacer era recordar las risas compartidas con mi hijastro.
Una tarde decidí salir a caminar por el mercado central. El bullicio del lugar me envolvió como una manta cálida, pero no podía escapar del frío interior que sentía. Entre las paradas llenas de frutas frescas y especias aromáticas, vi a una madre con su hijo pequeño riendo mientras elegían naranjas jugosas. La imagen me golpeó, esos momentos simples eran los que siempre había deseado compartir con mi propia familia. De repente el sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos nostálgicos. Era un mensaje suyo: tengo algo importante que decirte. El corazón se me aceleró al leer esas palabras, sería una última oportunidad para cambiar su decisión. ¿Qué sucede?, respondí rápidamente, casi con desesperación. Podría quedarme si tú quisieras, escribió después de unos minutos que parecieron eternos. La esperanza chisporroteó dentro de mí como una llama resplandeciente en la oscuridad. ¿De verdad?, pregunté sin poder contenerme. No puedo dejarte así, continuó él, pero necesito saber si estás dispuesta a luchar por nosotros. Las palabras flotaron entre nosotros como un pacto tácito. Él estaba dispuesto a quedarse si yo estaba lista para arriesgarme a lo desconocido nuevamente. Sin embargo, la realidad se impuso. ¿Qué significaría eso para mi matrimonio? ¿Podría arriesgarlo todo por una relación prohibida? La noche llegó y me encontré sentada sola en la mesa del comedor mientras mi esposo cenaba frente al televisor sin prestarme atención alguna. La imagen del chico feliz comprando naranjas volvió a asaltarme. ¿Habría alguna manera de volver atrás? Pero al mismo tiempo sabía que esta era una oportunidad única para ser verdaderamente feliz. Decidí llamarlo esa noche. Necesitábamos hablar cara a cara antes de que tomara cualquier decisión definitiva sobre su mudanza. Cuando finalmente nos encontramos en nuestro lugar habitual junto al mar, el aire estaba impregnado del olor salino y fresco que siempre había amado. Necesitamos ser honestos, comencé con voz temblorosa mientras miraba sus ojos intensos reflejando dudas similares a las mías. Sé lo complicado que es esto, dijo él con sinceridad palpable en cada palabra. Las olas rompían suavemente contra las rocas mientras discutíamos nuestras opciones y sentimientos encontrados. Era evidente que ambos deseábamos seguir adelante juntos, pero sabíamos perfectamente lo arriesgado que sería hacerlo en medio del caos familiar. Si decides quedarte aquí, podría cambiarlo todo, murmuré finalmente tras unos minutos llenos de tensión silenciosa entre nosotros. Su mirada se oscureció ligeramente antes de responder: no puedo vivir así si no estás dispuesta a dar ese paso. El tiempo parecía detenerse mientras nos observábamos mutuamente con incertidumbre. Sabía que cualquier decisión podría alterar nuestras vidas para siempre. Finalmente nos despedimos esa noche sin llegar a un acuerdo claro, pero con una sensación compartida. Estábamos al borde del abismo emocional donde cada paso podría llevarnos hacia lugares inesperados e inciertos. Al regresar a casa sentí el peso del silencio aún más fuerte, cada rincón recordándome lo distante que estaba ya mi vida anterior y cómo había cambiado todo desde aquel primer beso robado durante nuestra sesión fotográfica. Con el corazón agitado y lleno de dudas volví a mirar el mensaje guardado en mi teléfono: podría quedarme si tú quisieras. Pero, ¿realmente podía arriesgarlo todo? La decisión estaba más allá de mis manos ahora, solo esperaba no haber dejado escapar lo único capaz de iluminar mi vida nuevamente antes de perderlo para siempre.